El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Voces de Colombia, programa institucional del Senado de la República. Desde hace meses, el país nuevamente ha tenido la información y ha vivido nuevamente la efervescencia de la actitud, la reclamación de los campesinos y los productores de nuestro país. En el mes de agosto y en el mes de septiembre, los colombianos presenciamos el más formidable, digamos, y concurrido paro agrario nacional en muchos departamentos, en muchas regiones. En los últimos meses también se han pronunciado los campesinos y los pequeños productores de Colombia para manifestarle al gobierno nacional sus reclamaciones sobre el cumplimiento de los acuerdos del mes de agosto y de septiembre. El gobierno nacional, por su parte, ha respondido, ha informado que ha venido cumpliendo los acuerdos del pasado paro. En este escenario ha habido amagos de bloqueo de las vías en las últimas semanas, también manifestaciones del paro sin bloqueos de carreteras, es decir, concentraciones en diferentes regiones de Colombia. El gobierno ha venido dialogando de manera permanente, sus ministros, encabezados precisamente por el ministro de Agricultura, el doctor Rubén Darío Lizarralde, y es el momento en que ha habido desmovilizaciones, se han levantado los bloqueos, pero a ciencia cierta queremos saber de boca de nuestro ministro de Agricultura cuál es el estado de cosas de los últimos días, porque los temas de campaña, los últimos acontecimientos entre las diferentes campañas, tal vez a los colombianos nos ha distraído un tanto, siendo muy importante lo que en temas del sector agropecuario el gobierno nacional viene desarrollando y lo que vienen planteando los pequeños productores con mucha justicia porque han sido abandonados hace 50 años. Bienvenido, doctor Rubén Darío Lizarralde, a nuestro programa Voces de Colombia. Senador, todo un placer de poder compartir con usted y con los colombianos en este programa. El doctor Rubén Darío Lizarralde es un abogado javeriano, abogado economista especializado en otros temas, dedicado al sector agropecuario desde hace mucho rato. Y hoy es nuestro ministro de Agricultura, y puedo decirlo, ingresó en una situación muy crítica hace algunos meses y lo hemos visto de menos a más. Queremos decir que se ha ido consolidando con eso y el gobierno nacional ha tenido un ministro de Agricultura que le ha colaborado mucho en atender la crisis más grave, quizá con la de Nicaragua, que ha tenido que atender el gobierno nacional. Ministro, ¿en qué estamos en este momento? ¿Qué le podemos decir a los colombianos a través de nuestro programa? En los últimos días ha habido mucho diálogo, ha habido, digamos que, pronunciamientos de organizaciones agrarias como la mía, la Mesa Única de Vocería Nacional, en fin, ¿en qué estamos para que los colombianos, en medio del fragor de la campaña política, sigan bien informados con el tema del sector agropecuario? A ver, primero hemos venido trabajando muy intensamente y por supuesto que ese trabajo ha venido acompañado, como lo ha dicho en estos días, de un intenso diálogo con los distintos voceros y las distintas mesas con las cuales también hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, desde el año pasado. Después de las expresiones que se dieron el año anterior, los compromisos que se firmaron en las distintas mesas de negociaciones, el gobierno ha venido cumpliendo con las propuestas y con los compromisos que en esa época se hicieron. Ahí hay dos tipos de
de compromisos. Unos que se pueden resolver con un acto administrativo, otros que son un proceso, inclusive hay algunos que requieren de proyecto de ley, luego de decreto, luego de resoluciones y de tomas administrativas que se deben realizar para terminar cumpliendo con el compromiso. Más del 70% de los compromisos adquiridos el año pasado se han cumplido. Aproximadamente un 28% están en proceso, avanzando de una manera importante y consolidada. Y solamente hay 2 compromisos que en estos momentos están parados. Uno, que seguramente la próxima semana tendrá una satisfacción para los campesinos colombianos y tiene que ver con la propuesta de insumos que le haremos al país. Y el otro tiene que ver con un tema de pulverización o deshidratación de leche, que hay una discusión alrededor del mismo, porque si nosotros cumplimos con lo que en ese momento se pactó, seguramente vamos a perjudicar a muchos amigos lecheros colombianos que en época de invierno producen leche importante, sobra leche, y si esa no se deshidrata para sacarla en la época de verano, los precios en ese momento bajarán y se perjudicará tremendamente la economía lechera en muchas regiones del país. De modo que es un tema que estamos conversando, estamos haciendo caer en cuenta que no es de fácil aplicación, que podría tener un impacto negativo frente a los mismos campesinos dedicados a esta actividad y que es mejor que repensemos el tema, que lo reevaluemos y que de pronto seguramente lo dejemos en stand-by, lo dejemos ahí quieto. Esa es la realidad. Ha tocado 2 temas fundamentales, entre otros que existen para el sector agrario. Uno, el tema de los insumos, que fundamentalmente es el tema de precios, de insumos agropecuarios, droga veterinaria, en fin, y el otro tema de leche. Tratemos los 2 temas. Ministro, le hemos escuchado a usted que es poco amigo de los subsidios como instrumento de abaratamiento de los costos de los insumos en Colombia. Explíquenos por qué no le gusta el tema de los subsidios y qué instrumentos, lista de precios, importaciones, autorización de importaciones o facilitación de la producción en Colombia está proponiendo el gobierno de manera puntual en materia de precios de los insumos, que es uno de los cuellos de botella más graves que sufren el sector agropecuario en nuestro país. Y más adelante hablamos del tema de leche. Entonces, iniciamos con el tema de los subsidios. Imagínense que en este gobierno se ha aportado al campo colombiano más de 7 billones de pesos, cerca de 8 billones de pesos en subsidios. Y por donde uno recorre el país, nadie se siente impactado, nadie se siente beneficiado con esos subsidios. Es decir, un esfuerzo enorme, un esfuerzo monumental. En Colombia, nosotros somos, a nivel de América Latina, estamos entre el primero y segundo lugar de los que más subsidios damos para el campo colombiano en función del Producto Interno Bruto Agropecuario. Y, sin embargo, somos el país que más pobreza extrema tenemos en el campo y, segundo, somos el país que menos exportamos productos agrícolas. Entonces, ¿qué pasa con los subsidios? ¿Qué se hacen los subsidios? ¿Qué impacto están generando los subsidios? ¿O qué tipo de subsidios estamos dando? Por supuesto que en un gobierno, ayudas focalizadas, dirigidas, midiendo el impacto, se dan y se deben dar, y se dan en todas partes del mundo. Lo que no podemos, y son los que no me gustan, son los subsidios donde su impacto no se mide, y subsidios no dirigidos, subsidios no focalizados. Si nosotros usamos esos recursos en bienes públicos, o por lo menos hacemos un equilibrio entre 50% en subsidios y 50% en bienes públicos, seguramente el impacto va a ser mucho más positivo.
¿Y cuáles son esos bienes públicos? Riegos y drenajes. El país carece de una batería de riegos y drenajes que le permita que muchas regiones puedan aprovechar adecuadamente su tierra, el uso del suelo. Vías terciarias, asistencia técnica, tecnología e información, innovación y desarrollo, son recursos que se podrían dirigir a estos bienes públicos, a fortalecer estos bienes públicos, y este fortalecimiento de los bienes públicos inmediatamente impactaría de una manera muy positiva el desarrollo agropecuario y piscícola del país. De modo que lo que estamos planteando es que debemos ser mucho más inteligentes en el direccionamiento de los recursos que el Estado da al sector, y que de una manera indiscriminada, de una manera donde no se mide el impacto, donde esos recursos se pueden perder y se pueden quedar más en consumo que en inversión, no le conviene al país, no se puede dar el país ese lujo. Ministro, pero concretamente sobre el tema de control de precios de los insumos, estoy de acuerdo con usted. El entorno de infraestructura para la producción en Colombia es absolutamente necesario. Y digamos, tiene eso un objeto de mejorar las condiciones, la calidad de la exportación, de la producción y, por supuesto, por ende, mejorar las condiciones de exportación y el procesamiento, etcétera, de los productos agropecuarios. Pero concretamente para que los productores de papa, donde no va a haber distritos de riego porque no lo necesitan, están produciendo bien. A veces el tema de papa no tanto es el tema de producción, sino de precios. El precio de cosecha no pues, puede absorber esos altos costos de los insumos. El tema de importaciones que hemos escuchado al gobierno nacional, de importaciones directas que pueden hacer las asociaciones de productores, incluso involucrar a los mismos voceros de los paros que se organicen en empresas, ese me parece que es un buen instrumento directo para abaratar los precios en Colombia de los abonos y de los insumos agropecuarios. Por supuesto que lo es. Si nosotros miramos, que lo hemos hecho, la investigación de los precios de los insumos en puerto o en puerta de fábrica para los que lo producen, puerto en el caso de importación, Colombia es uno de los países que tiene insumos más baratos en puerto o en puerta de producción. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después de que salen de puerto o salen de fábrica esos insumos, hay demasiados intermediarios en esa cadena. Y por supuesto que esos intermediarios todos quieren ganar. Y hay en oportunidades 4 o 5 intermediarios antes de llegar al consumidor final, que es el campesino. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es de eliminar esa excesiva intermediación. Por supuesto que el tema no es solo de la excesiva intermediación, también es financiero, porque en oportunidades esa excesiva intermediación se da porque se trata de distribuir el riesgo en función del financiamiento que se hace al campesino. Y entonces el mayorista le vende a uno que es también mayorista, pero no el importador directo y no el fabricante, y ese le vende a unos minoristas que entre ellos también se venden para que el consumidor final, que es el campesino, tenga con uno pequeño un manejo de financiación de la compra que él hace de esos insumos. De modo que en la solución está la eliminación de esa excesiva cadena, pero también está la financiación, y en este caso nos obliga a nosotros tener el liderazgo de esa financiación a través del Banco Agrario y ocupar esa posición que en estos momentos ocupan o las empresas agroindustriales o las casas de insumos o las casas comercializadoras de esos insumos. Entonces, ahí hay que hacer un doble trabajo, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la distribución, y con toda razón, en la distribución, los gremios, las asociaciones, los mismos que están participando de estos procesos de reclamación por el alto costo de los insumos, pueden
importar o adquirir en grandes cantidades estos productos. Y sin aranceles. Y sin aranceles para aprovechar esos buenos precios. Muy bien, señor ministro. Vamos a unos mensajes institucionales y luego regresamos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Regresamos con nuestro programa Voces de Colombia. Nosotros desde el Congreso de la República hemos estado muy de cerca desde hace mucho tiempo en el tema de la crisis del sector agrario. Crisis que viene desde hace muchos años, como lo dijimos al principio, hace 20, 30, 40 años. Sin decir que hoy están atendidas las reclamaciones o solucionada la crisis, creemos que hay 3 o 4 puntos fundamentales que implican ya la ruta de la solución, que creemos que en esta ocasión será de restablecimiento de las condiciones de productividad, de procesamiento y de mercadeo de nuestros productos. Hoy hay un gran consenso nacional del sector agrario, los pequeños productores, sobre la necesidad de solucionar los problemas de los precios de los insumos, el tema de crédito, el tema de semillas, el tema de la infraestructura, como comentamos anteriormente. Es decir, hay una propuesta de consenso. Segundo, hay unas actas de compromiso, unas rutas que los sectores agropecuarios tienen con el gobierno nacional y que se firmaron el pasado agosto y septiembre, entre otras rutas. Y tercero, como nunca, hay un gran presupuesto en el 2014 y que ha ido creciendo en este gobierno desde hace 2 o 3 años. Es decir, los 3 puntos, unas propuestas de consenso, unas actas de compromiso y un gran presupuesto nacional. Eso nos indica que hoy tenemos los colombianos otra ruta en medio de esa crisis del sector agrario que vivimos desde hace mucho rato. En estos días, el Congreso está debatiendo un proyecto muy importante que implica un marco de referencia sostenido para el financiamiento crediticio o de fuentes de crédito del sector agropecuario. ¿Por qué no le contamos en muy pocos minutos, señor ministro, en qué consiste ese proyecto que tiene mensaje de urgencia en las comisiones terceras de Senado y de Cámara y qué le aporta, además de lo que hoy ha propuesto en su menú institucional de solución a la crisis agraria? Sí, senador, a mí me parece muy importante toda esa hilación que hizo de todo este proceso. Y es fundamental decirle a los colombianos que en este gobierno el presupuesto para el sector agropecuario y piscícola ha venido creciendo de una forma muy importante y de hecho, como usted lo dijo, importantísima en este periodo. Más de 5 billones de pesos es el presupuesto del sector agropecuario y piscícola para este año. Pero adicionalmente, estamos terminando un censo nacional agropecuario que hacía 43 años no se daba en Colombia, 43 años. En julio se termina y en octubre el país va a poder conocer cuál es su sector agropecuario y piscícola, cuál es su situación, cuál es su realidad, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, cuáles pueden ser sus oportunidades y amenazas. Y eso permitirá tomar decisiones de una manera mucho más focalizada, mucho más ordenada, no al olfato. Tercero, hemos venido recorriendo el país alrededor de lo que se ha denominado el Gran Pacto por el Agro Colombiano.
Y en ese recorrido hemos estado en contacto con las comunidades, hemos estado en contacto con las asociaciones, con las autoridades municipales en todas las regiones del país. Hemos podido conocer de primera mano ese sector y ese conocimiento, inclusive los proyectos que en ese sentido están presentando, ese conocimiento, los proyectos, el censo, el presupuesto, están alimentando la misión rural. Esa misión que le va a dar una visión al campo colombiano muy diferente a la que traíamos desde la época de los años 70 con la misión Kerry, donde en todos los planes de desarrollo se señalaba que la prioridad era el fortalecimiento de lo urbano y no de lo rural. Ahora lo rural volvió a ser importante para el país, y no solamente por situaciones como las que se generaron el año pasado. La FAO ha dicho que Colombia es uno de los 7 países del mundo que puede ser despensa nacional, que le puede dar alimentos al mundo, pero por supuesto nos tenemos que preparar para ello. Y en esa preparación, pues montar una política de Estado sobre la ruralidad colombiana es fundamental. Y en ese sentido, montar instrumentos como los que en estos momentos se aprobaron en la comisión, en las comisiones terceras de Senado y Cámara, y que van ahora a plenaria, con la aprobación del Congreso de la República, como se dio con la aprobación del Congreso, ese importante presupuesto para este sector de la economía. Como lo dice el senador, vamos en la vía de recuperación de un sector que por años estuvo no solamente olvidado, sino también desatendido. De modo que políticas se están montando, directrices se están dando y por supuesto trabajo bastante hay que realizar en ese aspecto. Este proyecto es un proyecto que no solamente le da espacio para la financiación de situaciones de crédito complejas para el agro colombiano, como tuvieron que enfrentar en los inviernos del 2011 y 2012, y la depresión de los precios internacionales que se dio el año anterior, sino que también crea un instrumento, un fondo especial para el microcrédito agropecuario. De modo que ahí se le da un sentido al pequeño agricultor, que era muy importante que lo tuviera, porque enfrentado a una banca donde la visión es más distinta, es compleja, es integral, reconocer la pequeña agricultura pues es fundamental para el país. Adicionalmente, se reconoce que hemos fallado en el tema de investigación y desarrollo, y se da la oportunidad también, no solamente económica, sino de instrumentos para que fortalezcamos una institución a la manera de Embrapa, por ejemplo en Brasil, que le ha dado tantos beneficios a la agricultura en ese país. También en Colombia tengamos una institución fuerte de investigación y desarrollo en la parte agrícola, en la parte pecuaria, en la parte piscícola, que nos dé la garantía de que nosotros íbamos a poder responder a los requerimientos del mundo, a las necesidades del mundo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que fíjese que hoy una economía que va avanzando de una manera fuerte, segura, tranquila, pero muy centrada en temas como el petróleo y la minería, que le dan sostenibilidad a la parte de servicios, será en la agricultura en el futuro, en una nueva agricultura, en la bioagricultura, que nosotros vamos a encontrar no solamente el desarrollo, sino también la energía, y además la agregación de valor en los distintos procesos que en este campo se generan. De modo que en este gobierno nos estamos llenando de instrumentos que le van a permitir a este sector poder avanzar de una manera segura y permitirle a la economía colombiana un crecimiento que va a contribuir a disminuir la pobreza extrema y ojalá eliminarla, y adicionalmente de verdad a exportar y a conquistar los mercados internacionales
porque en estos momentos nos vienen a comprar y salvo los productos tradicionales que de hace años vendemos en el exterior, no tenemos nada más que vender cuando tenemos todas las posibilidades del mundo para conquistar los mercados internacionales. Muchas gracias, ministro. Vamos a unos mensajes institucionales y luego regresamos con nuestro programa. Este es un llamado no solo a portar un uniforme, sino a luchar por la esperanza del país. Un llamado a convertirse en un mejor ciudadano, más allá de un título, por el honor de servir. Un llamado que el país le hace a los nuevos líderes de la patria. Un llamado a buscar la gloria, esa que no es fácil, que es sacrificio, disciplina, coraje, esa que nadie les puede quitar. Profesional, escucha el llamado, haz parte de la historia. Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Esto es Construir un País Seguro. Estamos transformando a Colombia. Quiero aprovechar estos 15 segundos que tengo para presentarles a Beto. Beto, ven, cuéntales que tú eres la belleza más linda que hay en este planeta, que me quieres mucho, mucho, pero lindo, 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 pechoncísimo, que no es lo más lindo que hay en esta tierra. Se llama Beto, Beto, lo más lindo. Le estamos devolviendo tiempo a la gente, porque cada vez es más fácil relacionarse con el Estado a través de Internet. Tú también puedes ganar tiempo. Gobierno en línea. Gobierno de Colombia. Ministerio TIC. Regresamos con nuestro programa Voces de Colombia. Señor Ministro de Agricultura, doctor Rubén Darío Lizarralde, hemos leído con atención la propuesta del Pacto Agrario, el aspecto de unificar criterios del gobierno en sus diferentes instituciones para ejecución de ese gran presupuesto y para el cumplimiento de los compromisos que ha fijado el gobierno y también para aplicar sus propias políticas. Está bien la intervención de los consejos municipales de desarrollo rural, los CMDR, los consejos departamentales y luego la instancia nacional para ejecutar ese presupuesto a través de varios proyectos en todos los municipios de Colombia. Pero ha habido unas voces que están planteando lo siguiente, que las contrapartidas de los proyectos son muy elevadas, de un 30% inicialmente, no sé si habrá cambiado eso, y que a las asociaciones de productores o a los municipios les queda muy complicado cumplir esas contrapartidas y de pronto existe el riesgo de que no se ejecuten los proyectos. Esta es la primera observación. Segundo, que además de plantear iniciativas en proyectos, en el esquema actual del Pacto Agrario, haya convocatorias del Ministerio de Agricultura de libre concurrencia, ¿no? Además digamos, de esa propuesta para todo el mundo, haya además unas convocatorias de libre concurrencia para que las regiones que tengan más propuestas tengan posibilidades de acceso. Y tercero, que además de invitarlos a presentar proyectos, los inviten a debatir temas de política agropecuaria. Ellos quieren también, además de financiar un proyecto, opinar sobre política agropecuaria. Se lo repito, el tema de las contrapartidas, el tema de más proyectos de libre concurrencia y tercero, el tema de escucharlos en política agropecuaria. Precisamente, senador, ese es el ámbito y ese es el espacio del Pacto Agrario. Y de hecho, para responder explícitamente respecto de la primera inquietud, se bajó la contrapartida al 20% y se permite adicionalmente que la tierra, que el trabajo sumen como parte de la contrapartida, de tal manera que en recursos adicionales, en oportunidades o no tenga necesidad de darse o sean de verdad muy pocos. De modo que con esto se abre la posibilidad de que en cada municipio se presenten 5 proyectos más o menos de 240 millones de pesos cada uno y en el departamento 5 proyectos más o menos de 2.400 millones de pesos cada uno. En toda la nación, en más de los 1.000 municipios, esta es una inyección al desarrollo agropecuario y piscícola que nunca antes se había visto. En el recorrido, por ejemplo, que nosotros hemos hecho por el país, hay municipios que si tenían la opción de un proyecto no tenían la opción de 2.
y aquí tienen la opción de 5 proyectos e inclusive hay la oportunidad de que regionalmente varios municipios se junten y entonces los recursos que a cada municipio debía ir se participe de un proceso o un proyecto que los impacte y los beneficie, ya sea en una vía terciaria o sea en un proyecto de riego o en un proyecto productivo de agregación de valor que beneficie, por ejemplo, a un sector como el tema en el caso de la panela, que ahí se puede dar de una manera muy productiva y con unos resultados muy positivos. De modo que de acuerdo a lo que usted planteó, se dio la oportunidad de generar política, de propiciar proyectos y de hacer presencia a nivel nacional como voluntad campesina y agraria, como antes nunca había sucedido. Muchas gracias, señor ministro. Pues si bien abordamos temas importantes, nos quedaron muchos temas sobre el tintero. Queremos invitarlo a un próximo programa para hablar específicamente del tema de papa, del tema lechero, del tema de los paneleros, de los arroceros, de los cafeteros, algo muy importante, en lo que sí ha habido algunos avances importantes. Entonces, señor ministro, mil gracias por su presencia. Lo volveremos a invitar a Voces de Colombia y muchas gracias a todos nuestros televidentes.